En los últimos días, una nueva iniciativa impulsada desde el Congreso ha generado polémica al plantear límites a lo que asociaciones religiosas y ministerios de culto pueden publicar en redes sociales. La propuesta ha sido interpretada por algunos sectores como un intento de regular el discurso religioso en el espacio digital, mientras que otros advierten que podría representar un acto de censura y un riesgo para la libertad de expresión. El debate ha abierto preguntas clave. ¿Hasta dónde puede llegar el gobierno en la regulación de contenidos? ¿Se trata de una medida preventiva de un precedente peligroso? ¿Y qué implicaciones tendría para la relación entre política, religión y redes sociales? Esto es A la Yugular. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Yugular. Me da mucho gusto saludarles. Soy Adrián Macías. Un tema bastante importante el que les vamos a desarrollar en este día. Por lo pronto, de verdad, muchas gracias por estarnos acompañando. Y me da gusto saludarte. Araceli Guzmán, ¿cómo estás? Al contrario, el gusto es mío. Saludos, Víctor. Y pues bien contenta, agradecida de la respuesta que ha tenido a La Yugular y pues que sigan atentos de lo que se viene cada lunes, cada semana, porque la verdad es que en México, en nuestro país y en general en el mundo informativo es difícil escoger un tema cuando hay tanto, ¿verdad?, de dónde cortar. Así es, fíjate, Víctor, exactamente, tenemos ya mucha gente que se ha estado sumando y los invitamos además a que se suscriban a Net Multiforos, porque cada lunes les vamos a estar presentando temas importantes. ¿Cómo estás? Muy buenas. Bien, pues gusto en saludarlos, y la idea es tratar de debatir, de desmenuzar pues temas importantes para nuestro país, para el mundo. Hay en este contexto de opiniones, diferentes formas de pensar, y la idea de aquí La Yugular es tratar de llegar a un punto donde seamos lo más objetivos posibles. Oigan, y precisamente ya adentrándonos en el tema, esta situación de que hay muchos que a través de las redes sociales están expresando sus puntos de vista a distintos temas, ¿no? Y hay muchas críticas hacia el actual gobierno. Hay quienes dicen que hoy se critica más, pero al mismo tiempo se busca censurar más, y hay quienes señalan que no es así, ¿no? Que hay total apertura, pero pues sí me llama a mí la atención que recientemente se ha visto cómo han intentado controlar lo que se dice ya ahora desde los templos, ¿no? Ha habido ya algunos casos de obispos, incluso pastores, que han sido señalados por estar emitiendo opiniones políticas. Yo entiendo que al final de cuentas, independientemente de lo que ellos representan como religiosos, pues siguen siendo ciudadanos y tienen su derecho a la libertad de expresión. Cuestiono las formas en que algunos lo hacen, como por ejemplo este famoso padre Pistolas, que según lo dice él, hasta celebra con su pistola, ¿no? O sea, debajo de su sotana trae su pistola, pero más allá de eso son su lenguaje y las críticas duras que hace hacia el gobierno. Yo entiendo que puedes no estar de acuerdo en muchas cosas, pero también la forma en que lo dices, ¿no? ¿O cómo lo ven? Y sobre todo viene a colación por la iniciativa reciente que se presenta ante el Congreso, que busca regular justamente estas participaciones eclesiásticas, pues en las redes sociales, en las diferentes plataformas digitales, y que se da toda esta controversia, y precisamente sale ahí a colación el tema del padre Pistolas, pero sobre todo la reciente queja que se pone al obispo de Zacatecas, en donde pues se asegura que está utilizando su investidura para mover conciencias hacia uno u otro partido. En este país, a lo largo de la historia hay un contexto cultural que tiene que ver con lo terrenal y tiene que ver con lo espiritual. Allá por el siglo XVIII empieza como una disputa entre el poder y la iglesia, cuando Fray Bartolomé de las Casas empieza en la época de la colonización a defender a los indígenas que abusaban de ellos en el tema de la monarquía. Posteriormente, en el siglo XIX, el tema de las leyes de reforma, en el 1917, previo al 17, como la iglesia interviene en el tema de la revolución, y mucho tiempo antes en el tema de la independencia, y la famosa ley Calles, ¿no?, que provoca que haya un movimiento armado cuando intentaba censurar muchas de las cosas. Esta famosa ley Mordaza hoy pretende reformar un artículo de la Constitución que tiene que ver con la Iglesia Católica, con todas las iglesias, las protestantes, las evangélicas, donde pretende controlar lo que algunos líderes de opinión
de cualquier culto religioso intenten por medio de las redes, ¿no? Entonces, pues yo le llamo una ley mordaza. Yo creo que el poder siempre trata de reprimir esta clase de opiniones, y no nomás desde el punto de vista religioso, digo, las cámaras, algunos organismos intermedios, cuando los gobiernos sienten esa autoridad de tener la verdad absoluta y tratar de acallar a aquella gente que opine distinto a ellos, ¿no? Ahora, habría que poner en contexto un poquito en dónde radica esta o cuál es el antecedente de esta iniciativa que puso precisamente esta polémica en la Cámara de Diputados, que por cierto la retienen o la echan para atrás porque efectivamente pues levantó polémica, molestia en algunos sectores. Inmediatamente en los medios de comunicación los opositores o aquellos que defienden la libertad de expresión, pues hicieron sentir de que este tipo de iniciativas buscaba amordazar, como bien lo dices, a las organizaciones religiosas. Sin embargo, creo que sí tendríamos que reflexionar ante este, digamos, limbo en el que se encuentran las redes sociales jurídicamente hablando, y no solamente en los temas de religión. O sea, en todos los ámbitos vamos a tener que llegar a un punto de reformar nuestra Constitución, porque las redes sociales está alcanzando niveles que no teníamos contemplados en 1917. Así es. Definitivamente se tienen que actualizar. Aquí lo delicado es que en aras precisamente de esa actualización o de esa evolución de la Constitución con los artículos que hablan expresamente de la división de la laicidad de nuestro Estado y la libertad de expresión, pues tendríamos que revisar perfectamente bien en dónde se quiere verdaderamente callar bocas o coartar expresiones y dónde sí se quiere regular, porque regular no es precisamente lo mismo que prohibir. Entonces, a veces nos vamos a los extremos y cuando no se tiene toda la información podemos llegar a criticar, como en el caso de los opositores a ultranza que salieron a defender el que no se lleven a cabo este tipo de iniciativas, cuando ni siquiera se ha desmenuzado los alcances de la misma. Porque también es cierto que las redes sociales vienen siendo el único espacio en donde la gente realmente se puede expresar. Porque no lo puedes hacer abiertamente ni siquiera en la calle. Siempre hay un riesgo si te pones a la calle, sacas tu bocina, tu micrófono y empiezas a lanzar consignas. Hay un riesgo, ¿no? Entonces nadie lo hace. Por eso, porque sabes que al final de cuentas te estás exponiendo. Y las redes sociales vienen a dar esa libertad. Entonces, regulación a lo mejor sí pudiera darse, será necesario porque también se caen en unos extremos tremendos, pero al final de cuentas yo pienso que es el único espacio en el que la gente realmente puede ser y expresar lo que quiere. Actualmente las relaciones de la Iglesia y el Estado en México se rigen en la Ley de Asociaciones Religiosas y Libertad de Culto, donde el Estado a partir de 1992 reconoce el tema de la institucionalidad de la Iglesia y la libertad de culto. Hoy el diputado Arturo Ávila lo que intenta es reformar una de las fracciones de esta famosa ley que nos rige desde 1992, donde él propone que la Secretaría de Gobernación y la Agencia Digital de Transformación regulen los contenidos de estos personajes que tienen que ver con las iglesias. Ahora, hasta donde ya había escuchado, el control lo quieren no solamente en las redes sociales o en ese tipo de espacios, sino que incluso desde los propios templos, en los púlpitos, en estas congregaciones, también se cuide lo que ellos dan a conocer en sus sermones. Bueno, pero eso ya está plasmado en la Constitución, o sea, justamente esta ley que rige a las organizaciones religiosas, ahí claramente se estipula que no se puede delante de la iglesia o utilizar estos púlpitos, estos escenarios en donde se oficia la misa o la celebración, hablar ni de política, ni hacer referencia a procesos electorales, ni estar de acuerdo con ciertos o no candidatos. Entonces, eso ya está claro y está legislado. Ahora, lo que quieren precisamente regular es lo que no está contemplado en esta ley, que es lo que se dice en las redes sociales. Y si no, pudiéramos irnos al caso del cardenal. Ustedes recordarán el cardenal Iñiguez cuando
cuando hace un video previo a las elecciones y pues ahí no estaba dentro de la iglesia, ni siquiera estaba oficiando algún servicio. Él simplemente prende su cámara y se ve que hasta se lo escriben o le ayudan, ¿no? Él mismo lo escribe y lee directamente donde dice no vayamos a apoyar a ciertos grupos porque nos vamos a ir directamente al comunismo y nos podría traer una serie de consecuencias, o sea, evidentemente con cargo político y previo a un proceso electoral. Entonces, este tipo de legislaciones busca que no nos excedamos en esas libertades y que querramos entonces manipular al pueblo con pues lo que ellos consideran que es lo ideal, ¿no? ¿Y qué pasa entonces si el sacerdote, el religioso, como lo han hecho ya, lo han dejado muy claro, a ver, si como creyente de esta religión, pues nos basamos bajo estos principios, estos criterios. Si promueves, votas por alguien que va contra esto, pues entonces no estás siendo buen creyente de esta religión. Entonces también yo pienso que es muy delgada la línea, pero pues ciertamente ellos tienen ese derecho y deben de tener esa libertad de dirigir, o sea. Lo que el legislador propone, y me llama mucho la atención de Arturo Ávila, que lo escucho y lo sigo, el tema de que la finalidad que tendría esta iniciativa o esta reforma a la ley era de tratar de no fomentar, dice, los discursos de odio que dan los sacerdotes, los ministros y todas aquellas personas que están relacionadas con el tema de la fe. Hijo, me llama mucho la atención cuando él habla de los discursos de odio, porque si alguien ha incentivado en los últimos años en México el tema de los discursos de odio como un tema de estrategia política y un tema de llegarle a sus seguidores, pues es el partido de Morena y todos sus integrantes. Yo lo que digo es, los regímenes, los gobiernos necesitan siempre contrapesos. La sociedad está formada por pequeños nichos, núcleos, asociaciones o organismos intermedios, llámese Coparmex, Canaco, Rotarios, hermanos protestantes, religiosos católicos, asociaciones de padres de familia. Y mucho de lo que acontece en nuestra nación, pues tiene que ver desgraciadamente con la forma de gobernar o con la política. Entonces, si tú vas a un organismo empresarial y se discute sobre el tema del alza de impuestos, pues el dirigente del organismo empresarial lo primero que tiene que hacer es, como principio, es ver hacia sus agremiados y puede estar no necesariamente a favor de lo que un gobierno hace. Igual con los ministros de culto, el tema de la fe, el tema de cómo ir evangelizando y el tema de cómo ir formando ciudadanos de bien para cierta comunidad, y cuando acontece una cosa negativa, pues yo creo que la responsabilidad del ministro. Y también, yo siempre lo he dicho, la iglesia, el sacerdote es un elemento. La iglesia está conformada por templos, por cosas materiales, por cosas escritas, por doctrina, pero también por los laicos. Entonces todo esto conformamos la iglesia, ¿no? Ahora, si nos vamos estrictamente al caso de que ha generado mucha polémica recientemente, el de Zacatecas, en donde se emite incluso una queja ante el Instituto Estatal Electoral de Zacatecas, precisamente por los comentarios que emite el obispo de esta región, el nombre es Sigifredo Noriega, en donde él, fíjate, me llama mucho la atención porque a raíz de esta nota que me pongo a revisar, pues da una conferencia mensual ante la prensa. Entonces tú dices, bueno, pues es extraño pensar que un obispo tenga una rueda de prensa mensual para hablar de ciertos temas. Y lo dice nuevamente, nos apegamos a lo que dice la Constitución y la reglamentación sobre las organizaciones religiosas. Ellos están en la libertad de expresar sus opiniones morales que efectivamente tienen que ver con su doctrina y pueden puntualizar lo que les parece, lo que no les parece, hablar de temas coyunturales, hablar de seguridad, de inseguridad, hablar de muchísimos temas. Lo que aquí
causó la queja de este personaje, que por cierto ya le fue como en feria, me refiero a quien puso la queja, que es el presidente del Consejo del Partido de Morena, justamente en este estado, en donde él dice que se excedió en sus comentarios. ¿Cuáles fueron estos comentarios? Pues fue el criticar esta marcha recién o este evento público de los 7 años de la Cuarta Transformación, en donde la presidenta pues da una serie de logros de todo su periodo y de la cuarta transformación, pero el padre asegura, o el obispo asegura, que pues no se menciona a los verdaderamente, ¿cómo le llamó? Damnificados, fue la palabra que utilizó, que creo que fue una de las que más dolió, de que hay muchos damnificados de la 4T, que sí hay muchos beneficiados también por los apoyos económicos, pero hay muchos olvidados y que se reunieron en una marcha que desestimó la propia presidenta, con las madres buscadoras, con el tema de la generación Z, con el tema de la inseguridad y todos los que se sumaron después a estas marchas. Entonces creo que ese fue el tema que les dolió, y que sin embargo, pues a todas luces, y ya se lo dijeron grupos jurídicos al propio obispo, de que no incurre en un ilícito o en un delito el hacer estos pronunciamientos en un lugar en el que está libre de opinión. Pues que no sé hasta dónde quisieran controlar el discurso de los líderes religiosos, cuando pues de alguna manera esa es su función, justamente ver por aquellos que pueden encontrarse en situación todavía más vulnerable. Y por otro lado, pues no se puede dejar de lado que la iglesia está regulada, que al final de cuentas son personas, son seres humanos, que pagan impuestos, que tienen un registro como lo tenemos todos. La iglesia como institución también está registrada, paga impuestos, paga seguro social, paga todo este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo si le quieres dotar de obligaciones, pero limitarle los derechos? Claro. Digo, siempre es muy tentador la idea de tener mayor audiencia o mayores seguidores, y en la política pues es un tema fundamental. Creo que la iglesia a lo largo, la iglesia católica, digo todas las iglesias, pero pondría como ejemplo la iglesia católica a lo largo de la historia en este país, pues tiene un porcentaje altísimo de seguidores, ¿no? Entonces a mí me llamó mucho la atención, no sé si a ustedes en el mundo, el discurso que da esta Ana Corina Sosa, la hija de Ana Corina Machado, sí, a la hora de recibir este famoso Premio Nobel de la Paz, y ella empieza hablando de una pequeña historia, y decía, aguas, y les digo yo, aguas, valoremos la libertad. Todo lo que ha sucedido a raíz de este régimen dictatorial en su país tiene que ver con una serie de piezas de rompecabezas que empiezan a suceder en México. Pareciera ser el día que yo le escuchaba que nos estaba hablando a México o a algunos países donde los gobiernos se atreven a reprimir algunas cosas y empiezan a hacer algunos de los cambios estructurales en el tema electoral, en el tema de la democracia, en el tema de la fe. Y posteriormente me llama mucho la atención lo que decía Jesús Antonio Katz, este nuevo presidente electo de Chile. No sé si vieron una entrevista que decía, a ver, tranquilos, la izquierda quiere alejarnos de lo que somos. Primero, decía él, antes de que yo fuera político soy católico, antes de que yo sea político soy padre de familia, soy una persona de fe. En mi intimidad yo ejerzo el servicio público en base a los valores de lo que yo creo. Entonces claro, él nos ponía como ejemplo, así, aguas, el discurso de la izquierda tiene que ver con tratar de convencer que habría que separar el tema de la iglesia y el tema del Estado. Pero fíjate, tú dices una palabra clave, en la intimidad, que eso es justamente lo que no sucede con las redes sociales. Y yo también digo ahí, aguas, porque el alcance que puede llegar a tener un mensaje en redes sociales, también manipulador por parte de la iglesia, porque se han dado, acabo de poner un ejemplo y podríamos mencionar muchos otros, el alcance que tienen es impresionante. Entonces, imagínate que no es lo mismo el dar un mensaje manipulador, digamos, o con ciertas tendencias por intereses políticos o de cualquier otra índole, en alguna celebración de la palabra donde la iglesia más grande te podrán escuchar, no sé, 1,000 personas, pero llegando a las redes sociales,
acabamos de ver al padre Pistolas que estaba revisando sus redes, puede tener un video más de 20 y tantos millones de visualizaciones. O sea, entonces sí es necesario tener una regulación en ese sentido, porque de que se salen de las trancas, se salen de las trancas, como lo decía, son también seres humanos. Y cuántas veces incluso al padre Pistolas le han quitado la licencia para hacer homilías o para dar servicios, y le ha importado poco, y él ha seguido haciendo los servicios con ese mismo lenguaje que se ha calificado no propio para la iglesia, y la misma organización de la Iglesia Nacional pues lo ha censurado y le ha dicho no puedes estar con ese tipo de mensajes y con ese lenguaje. Entonces sí hay una situación delicada que se tiene que revisar. Yo lo que digo es, no podemos satanizar y tratar de desvincular lo que yo soy como Víctor Stala, católico y político, a lo que estos mensajes separatistas. Yo les platico algunos antecedentes. Allá por 1986, cuando estaba esta famosa lucha electoral en el estado de Chihuahua, Pancho Barrio en los mítines en la Plaza de Armas ante 40,000 seguidores, antes de iniciar el mitin político, nos ponía a orar a 45,000 gentes. Empezamos con una nación. O sea, no podría dejar él de ser un practicante de la fe católica cuando estaba en el mitin, pues si lo profesa todos los días. Yo ahí no veo, o sea, cuál sería el no poderlo hacer. Y el segundo ejemplo es este famoso mitin que todos recordaremos de Vicente Fox, con el estandarte de la Virgen María, ¿no? Estos símbolos, esta forma de creer con el alto índice, pues, de guadalupanos que somos los mexicanos. Entonces yo sí coincido, y digo, yo no soy quien para probar, pero creo que los políticos en el ejercicio de su poder, si se rigen bajo sus principios que tienen que ver con la iglesia protestante, evangélica, cualquiera que sea, pues le va a ir mucho mejor al país. Y también decirle al poder, que debe haber estos contrapesos, sirven y legitiman a los presidentes de la República, a los diputados, a los senadores, cuando escuchamos y aprendemos a convivir en las formas de pensar de manera distinta. Lo que sí veo también es que al final de cuentas es una especie de competencia, el poder, llamándolo así sin importar qué partido en su momento esté. El poder siempre busca el control de todo, y entre menos adversarios tenga o más control tenga sobre ello, mejor. Entonces, si el actual poder ya tienen un gran control de muchas instituciones, de muchas corrientes, pues ya qué más queda, ¿no? O sea, va acaparando más y más. Pero fíjense la incongruencia, porque por un lado se está señalando y hasta llaman hipócritas a los mismos políticos que en algún momento van a algún servicio religioso, emiten un comentario al respecto, una postura con cierto tinte de su creencia, de su fe. Pero, por ejemplo, que vimos recientemente cuando se instauró esta nueva Suprema Corte, ¿no? No llevaron ahí chamanes y estos rituales para darles ahí no sé si bendición o cómo, ¿verdad? Pero hicieron todo ese ritual. Y ellos invocaron a dioses aztecas, dioses de muchas culturas. Y al final de cuentas es algo religioso, o sea, ya no está tan laico el asunto como... No, es que es ese equilibrio que dices, nos vamos a los extremos. No sé si por ahí recuerden que en Yucatán hubo un intento de prohibir que se hicieran pastorelas y situaciones que tuvieran que evocar a la Navidad en espacios públicos, precisamente abocándose... Estaban tirando hasta los nacimientos, a la laicidad del Estado. O sea, nos vamos a este tipo de situaciones ridículas o extremistas de que no se tenga... pues que no se puede tener tan clara esa relación, ¿no?, del Estado y la religión en circunstancias como estas. Pero luego sí hay situaciones del otro lado. O sea, cuando les conviene, los políticos se toman la foto con los principales líderes religiosos, y cuando no los tienen así, ahí alejados. O aquí tenemos un ejemplo que recientemente se dio en el mero día de la Virgen de Guadalupe, esta llamada que hizo la presidenta con el Papa y la invitación que le hace a venir a México, y que ella después en su discurso dice, pues si bien es cierto, no todos somos católicos, porque ella no lo es, pero reconocemos que la Virgen de Guadalupe es una identidad de los mexicanos, ¿no? Yes. Entonces, o sea, en lo que te conviene usas lo religioso, ahí voy. Y cuando ya no... Y en el mismo partido, o sea, ¿cómo
un dirigente estatal va y pone una denuncia ante el INE para quejarse o para pedirle al obispo que no haga este tipo de pronunciamientos en contra de la presidenta, y por ahí un senador pues pide la cabeza de este dirigente de su mismo partido, precisamente con ese precisamente con ese argumento de cómo es posible que mientras la presidenta esté haciendo una invitación, por acá le esté pegando a la iglesia. O sea, es bastante divertido analizar ese tipo de discursos. Y esas pifias las vemos de cualquier color, ¿eh? Es de todos lados. Poder en el momento. Yo lo que puntualizo y digo, aguas, porque es un tema de estrategia. Este famoso Foro de Sao Paulo, que es una agrupación que congrega a 160 o 190 movimientos de izquierda en Latinoamérica, incluyendo gobiernos, a ver, tiene un porqué y marca una ruta para ir tratando de irse apoderando del poder. Lo que digo, el Foro de Sao Paulo dice, ¿qué hacemos para empezar a apoderarnos del tema colectivo, en este caso de las masas y del voto? Bueno, pues tenemos que cambiar su contexto cultural, y en Latinoamérica tenemos muy arraigado el tema de la fe y de la familia, y este Foro de San Pablo, donde Morena está inscrito como movimiento, sigue al pie del cañón lo que ha venido dictando en el tema de la estructura de la familia y en el tema de la estructura religiosa. Tienen la misma agenda, definitivamente, y es ahí donde no se pueden quedar al margen iglesias o representantes religiosos cuando vemos que se busca, por ejemplo, autorizar el aborto a nivel nacional a través de la legislación, y es donde también Zacatecas, por cierto, tiene una participación importante en buscar revertir este tipo de reformas en las que evidentemente la iglesia no coincide, no comulga. Para que le vaya bien a este país, un factor fundamental que tiene que haber se llama la tolerancia y aprender a convivir formas distintas de pensar. Yo a los 23 años era un radical, yo no podía estar platicando con un hermano protestante, por ejemplo, porque me salía lo gallón, pero hoy entiendo que esta forma de pensar, que esta forma de ver la fe nos lleva a un camino de bien. La Iglesia Católica, por medio de la fe, nos lleva a un camino de bien. El funcionario, el alcalde, el gobernador o el presidente, en el estricto sentido, nos llevaría a llevar por diferentes formas a un camino de bien. Entonces, Víctor, pero no puedes negar que su investidura tiene peso. O sea, no es lo mismo la declaración del Chicharito reciente cuando habló de la forma en cómo se debe de tratar a una mujer, a que lo diga Pepe. Sí, claro. Pepe Lomas ahí en su Facebook y en sus redes, a la repercusión que va a traer. Entonces lo mismo pasa con las figuras eclesiásticas, que evidentemente pueden muchos de ellos tener mensajes muy coherentes, muy responsables, muy atinados y equilibrados referente a su postura u opinión moral sobre ciertas circunstancias y coyunturas del país, y otra muy distinta, que tengan pues el abanico abierto para posicionar o para defender o para mover conciencias a sus beneficios y a sus intereses, porque no podemos negar que la iglesia también se maneja por intereses. Entonces, aunque abiertamente en sus cultos o en sus servicios religiosos no te llaman, no te convocan a votar directamente por alguien o por un color o por una persona, tampoco deben de hacerlo en las redes sociales, porque ahí sí los he visto como si ya son más directos. Es que no está regulado. Sí. Ese es justo el punto. O sea, está regulado que no lo pueden ¿Pero hacer estás de acuerdo? en una celebración de la palabra, ni mientras traigan su investidura puesta, pero que sí pueden en una mesa, que sí pueden ante un reportero, que sí pueden en otros escenarios dar sus posturas. Es ahí justo donde creo que sí se tiene que analizar. Y evidentemente la oposición dirá que es una ley mordaza. ¿Por qué? Porque pues está buscando que esta afluencia que tienen o esta influencia que tienen a través de estos medios, pues no haga mella en la ciudadanía. Yo difiero. Primero, creo que el líder religioso, como el líder de comunicación, el que da las noticias, como el líder empresarial, pues tienen una postura personal. Pero no se paran y dicen en el micrófono voten por tal o cual partido. Yo veo que el sacerdote o el ministro de culto
sienten y viven lo que le acontece al ciudadano común y corriente, conviven muy de cerca con él. Digo, hay una distancia entre el alcalde y el ciudadano, hay una distancia entre el dirigente empresarial y el ciudadano. Él tiene nada más un nicho de su consejo con los empresarios, por poner ejemplos. Pero veo la figura de estos líderes de la fe que sienten de manera directa, y habrá miles y miles de ejemplos de sacerdotes de la Sierra Tarahumara, de los sacerdotes que estaban en Chiapas, de la guerrilla, de los maltratos de los terratenientes. Entonces, yo creo y coincido con Araceli en que estamos alejados años luz en el tema de la regularización de las redes sociales en este país. Muchos países europeos, Estados Unidos, llevan un avance impresionante de cómo ir regulando. 2, veo que el 85-90% de lo que leemos en las redes es fake. 3, vemos que muchas gentes con intereses mezquinos generan noticias falsas con títulos falsos, con medios de comunicación falso. Entonces, suponiendo que algún religioso dijera algo, también se le puede inventar. Coincido que debe haber una regulación, pero creo que el ministro de culto, como el líder empresarial, como el líder de una escuela, podrá decir lo que piensa y lo que siente. Y yo creo que va a quedar muy claro, al menos actualmente con el tema, volvemos al obispo de Zacatecas, porque pues se echaron para atrás, desistieron evidentemente en la denuncia, y no creo que haya sido nada más por el mensaje que dio el senador Monreal de decir que es una locura. Y yo incluso creo que emitió una carta, y lo leí, lo escuché en una entrevista, que emitió un comunicado o un oficio a la dirigente nacional de su partido pidiéndole que destituya a este individuo, que debía de haber otro tipo de rencillas políticas, porque sabemos que al rato irá a buscar la gubernatura y que seguramente no es parte del grupo político en Zacatecas, pero en fin, luego saldrán ese tipo de situaciones. Lo que sí es un hecho es que su mismo partido pide la cabeza y que evidentemente retirara o desistiera de esta denuncia, pero que no hubiera tenido eco porque estaba en libertad en una rueda de prensa de dar su opinión, de dar su opinión sobre cualquier tema coyuntural. Incluso creo que fueron las mismas madres buscadoras de Zacatecas las que se acercaron al sacerdote y le dijeron, por favor, usted que tiene esa posibilidad de acercarse a líderes como al gobernador de Zacatecas, pues expóngale nuestra preocupación, nos tienen muy abandonados, no estamos viendo resultados. Y entonces él lo expresa en esa rueda de prensa y pues vienen las repercusiones, ¿no? Pero creo que él tiene muy claro, ya se lo dijeron los propios abogados de la diócesis, que no hay por donde le puedan fincar ningún tipo de responsabilidad. Es decir, yo estoy acostumbrado, esto es normal, incluso considero que ese es el trabajo de la oposición, estar pendiente de por dónde le están pegando y defender. Creo que aquí se excedió, así lo dijo. Digo, yo quisiera puntualizar en el tema de que qué desgracia que hoy en México, en México, la política se rija en base a la rentabilidad que tiene que ver con los votos. Y voy a esto porque cuando un legislador quiere que su iniciativa prospere y funcione, la cabildea, la forea, empieza a recorrer a estas instituciones a las que podría afectar y empieza a platicar con ellas. Hoy, gracias a esta movilización de sociedades, de organismos de la sociedad civil, de laicos, de religiosos, el diputado dice, no, pues le mido la rentabilidad y me echo para atrás, ¿va? Entonces sería que muy triste ver cómo pues en este país todo funciona por un tema de rentabilidad electoral y no por los temas de fondo. Yo coincido en que debemos de regular el tema de las redes sociales, porque hoy nuestros hijos de 8, 9, 10 años, aunque no tengan un celular, a lo mejor las escuelas empiezan a ver y están tan abiertas que pueden estar viendo una serie de barbaridades no necesariamente reales. Yo he escuchado los discursos que hace, por ejemplo, el padre Pistolas, y sobre todo las críticas que ha tenido de manera puntual contra ciertos gobiernos, ahora que traían este asunto del agua y de las cómo iban a afectar a algunas regiones. Usaba el lenguaje muy alzado de voz hacia la gobernadora de Guanajuato, hasta amenazó con golpearla, ¿no? Directamente. Pero, y lo que me llama la atención es que la gente que lo sigue dice, es que la verdad, nos está hablando con la verdad, con palabras como son, pero somos también medio generación de cristal, y nos falta romper eso también nosotros, ¿no? Y aceptar las cosas como son.
Evidentemente, sí es toda una materia de análisis cómo se maneja en sus homilías el sacerdote, porque habla deliberadamente de con cuál partido está de acuerdo, cuáles son unos rateros, de cuáles no deberíamos de votar. O sea, sí, su mensaje está verdaderamente infringiendo la ley que rige las organizaciones religiosas y que pues el número de seguidores y esta libertad en la que tiene a través de las redes le da esa posibilidad de hacerlo. Dice, a ver, amordácenme o cállenme la boca, se les va a echar encima una comunidad impresionante que lo sigue, ya no nada más en su región, sino a través de los miles de seguidores, millones de seguidores que tiene a través de las redes sociales. Y ese es su escudo, evidentemente. Los laicos practicantes estamos obligados a convencer a todos aquellos ciudadanos qué es lo bueno y lo malo que pudiera tener la política. Yo como practicante católico entiendo qué es lo que no me gusta. Digo, si lo puedo poner desde un punto de vista práctico, el tema de cómo el Foro de San Pablo va y va encaminando marcando a agenda. ciertas ideas con ciertos personajes de los gobiernos de izquierda. Pero eso tampoco me puede hacer intolerante. Yo respeto mucho la forma de pensar de ellos. Mi lucha está por el tema del convencimiento, de la congruencia, del actuar, para poder decirle a la gente, a ver, pues estos son los valores que nos pueden llevar a tener una mejor sociedad. Uh-huh. ¿Con qué te quedas? Ojalá y así fueran los discursos de muchos de estos líderes religiosos, de que hablaran en pro de los valores, de la moral, de la doctrina. Lamentablemente sabemos y han sido evidenciados muchos de los casos en donde apoyan cierto grupo político a cierto personaje, precisamente por lo que se pueda derivar en beneficios para la propia iglesia, independientemente, no estoy hablando de ninguna en especial, pero se ha también evidenciado. Entonces, por tanto, creo que sí es necesario esta regulación. Ojalá y se nos diera más información sobre la iniciativa, que como bien lo dices, luego se cabildea cada quien llevando agua a su molino, dando información, ocultando otra, y es donde se genera la desinformación. Pero de qué es necesario regular, no solamente en el tema religioso, sino en general, el cómo se está desarrollando tan vertiginosamente las redes sociales y las plataformas que sí están en un hueco legislativo en el que pueden tener muchas repercusiones. Y yo me quedo con que sí es necesaria también la regulación, pero ciertamente esto ha sido de alguna manera tan benéfico para el poder en su momento, en siempre quien esté. Entonces llegar a un acuerdo en el que implique realmente romper esos lazos, que haya total laicidad del Estado, en ocasiones va a ser muchas veces en hipocresía a los gobiernos en turno. Yo pienso que así va a ser. Pues, por lo pronto, ahí la dejamos, nos fuimos ahora sí que directo a la yugular. Muchas gracias, Araceli. No, al contrario, feliz de poder compartir estos micrófonos con temas que espero sean de interés de la ciudadanía y que como en la anterior emisión, pues siga siendo de su agrado y sean parte de Net Multiforce. Que en estas vísperas de la Nochebuena entendamos en México que ¿vas a meter temas religiosos en la yugular, Víctor? El país necesita de todos, necesita de los que creemos, de los que no creen, de los empresarios, de la política de izquierda, necesitamos de todos. Creo que hay una serie de adversidades que tenemos en el país como para meternos en estos temas de estar peleando por algunas cosas, para mí, que no tienen mucho significado. Pues yo les deseo a ustedes y a todos y a todas las familias feliz Navidad y nos vemos pronto. Igualmente, muchas gracias, Araceli. Y pues agradecerle por supuesto a usted que nos esté acompañando, recordarle que cada lunes a través de Net Multiforos vamos a estarle presentando un tema aquí en A la Yugular. Le invitamos a que se suscriba, que nos busque ahí en YouTube como Net Multiforos, busque A la Yugular, síganos, suscríbase y esté al pendiente de toda la programación que ahí le vamos a estar presentando. Gracias. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten. No representan la postura ni valores de Net Multiforos.